Muy buenas tardes, bienvenidos a nuestra séptima semana de clases. En esta semana nosotros vamos a abordar el tema 2 de la unidad Planeación y Control. Vamos a revisar lo que corresponde a controles administrativos. La función de control, ya nosotros habíamos definido que, si bien es cierto, aparece en última instancia dentro de las funciones de la administración, no significa que es la menos importante. Bueno, el objetivo para esta sesión es explicar la naturaleza e importancia del control y describir los 3 pasos del proceso de control. Para ello estaremos trabajando en el mismo resultado de aprendizaje de la unidad de la sesión anterior, que es elabora planes organizacionales estableciendo criterios técnicos de diagnósticos situacionales para facilitar la eficiente toma de decisiones. En esta sesión vamos a resolver 4 subtemas. El primero es el proceso de control. Luego revisaremos el control del desempeño en la organización y sus empleados. Veremos ciertas herramientas para medir el desempeño organizacional y vamos a darnos cuenta allí que algunas de ellas abre un espacio para poder aplicar vuestra profesión de ingenieros de software que van a hacer. Y luego cerraremos la sesión revisando ciertos temas contemporáneos respecto al control. Como anticipé, lo importante y que marca el propósito de esta clase es conocer e implementar controles. Empecemos con la definición de control. El control no es otra cosa que el proceso de supervisar, comparar y corregir el desempeño laboral. ¿A qué se refiere esto? Nosotros, cuando hicimos la planeación, cuando vimos ese proceso de definir nuestros objetivos y las estrategias para alcanzar esos objetivos, que fue la sesión previa, nosotros ya sabemos que en ese plan estratégico, que es el resultado de la planeación estratégica, un documento formal donde se dice a dónde quiere llegar la empresa, qué es lo que quiere conseguir, cómo quiere ser visto, cómo quiere competir, cómo quiere participar en el mercado. Todo eso que está definido en unos objetivos a largo plazo, con las estrategias, y en las estrategias ya sabemos que no es otra cosa que el detalle de los planes, de las acciones que se tienen que ejecutar para alcanzar esos objetivos y comprometen recursos y están especificadas en un tiempo determinado. Bueno, entonces el proceso de control viene a validar eso que usted dejó planificado y ver que se vaya trabajando en función de alcanzar eso que usted definió en la planeación estratégica. Y seguro que se van a encontrar en algunas situaciones con que lo que está haciendo la organización no es precisamente en lo que se está planificando y se está alejando de los objetivos. Entonces, ¿qué es lo que deben hacer? Corregir ese desempeño laboral, contratar más personas, ampliar mejores proveedores. Ya eso será el análisis que se realiza en el proceso de control, revisando que se está ejecutando las acciones de acuerdo a lo planificado y ver si ese desempeño que se espera que se cumpla va ejecutándose en buena manera. Un punto importante que lo expliqué en la clase de planeación es que cuando usted planifica, define el objetivo y deja el estándar. ¿Qué es ese estándar? Generalmente se hace especificando un indicador. ¿Qué es ese indicador? Es una fórmula matemática en la mayoría de los casos donde te dice qué nivel es el aceptable para saber si estás alcanzando el objetivo que se planteó. Yo hice el análisis cuando nosotros comentamos, y voy a hacer otro más acá de ejemplo. Nosotros en la planeación estratégica
de la institución a la que me pertenezco, como es Universidad Estatal de Milagro, en su momento planteamos un objetivo que decía crear al menos 3 programas de educación virtual o educación en línea, ¿no? Entonces ese era el objetivo. Estaría mal definido si yo decía que vamos a diseñar programas de educación en línea, porque está parcialmente definido ese objetivo. El objetivo debe estar también el indicador o el estándar que se quiere alcanzar, porque debe ser medible. Entonces, y eso es por un tiempo determinado. Nosotros planteamos una planeación estratégica de 5 años. Entonces, durante todos esos 5 años teníamos que trabajar. Bueno, y luego si ya pasa el año 1, 2, 3 y ve, hey, se han hecho los planes, se han hecho algo de esto, se está trabajando, entonces se va evaluando. Bueno, nosotros terminamos en nuestro proceso con 10 programas de educación en línea y que eso implicó más del 300% de lo que estaba planificado. Es un caso satisfactorio. Yo también alguna vez comenté que trabajé en alguna empresa agroindustrial muy importante acá del país. Entonces allí se planificaban cuántas toneladas se necesitaban cosechar de caña, porque era una industria azucarera. Entonces se define ya que en el año cuántas se van a cosechar. Entonces, y hay un proceso mensual y semanal y se va midiendo y se está estableciendo los estándares que se deben cumplir por esa semana. Entonces, si se ve que no está llegando a los estándares, a los indicadores planteados, ¿qué hay que hacer? Corregir el desempeño. Eso es lo que hace el control, ¿sí? Supervisar y comparar si el desempeño real de la empresa es con el desempeño planificado. Y si no es así, corregirlo. Y entonces, esos 3 pasos que hablábamos del proceso de control consisten en lo siguiente. El primer paso es medir el desempeño real. Generalmente esto se hace mediante un procedimiento automático, ya ahora todo es sistematizado. Para el caso de la empresa agroindustrial que le mencioné, ya en el sistema estaba establecido cuánto tenías que cosechar cada semana. Eran alrededor de 10, entre 8 y 10.000 toneladas semanales, algo así era. Y entonces, si llegaba la semana, finalizaban las semanas, ibas comparando. Llegaste a las 10 toneladas que se plantea semanal, llegaste a 8, entonces eso era más adelante. Pero lo primero era la medición del desempeño real. Cerraba la semana y se acumulaban cuántas toneladas se cosecharon. Para el caso de la institución educativa, llegaba el año, fin de año, y se evaluaba. ¿Se ha hecho algo para este objetivo, para este proyecto que está allí definido como estratégico? Y se veía. Si se hacía algo, no. Entonces ya se medía el desempeño real. ¿Qué es la medición del desempeño real? Lo que hace en un periodo de tiempo la empresa. ¿Ok? Y luego, en el paso número 2, ¿sí? En el paso número 2, se compara ese desempeño real contra el estándar. Ese estándar que yo ya estipulé, que ya les comenté, que se define en la planeación estratégica, en la planeación. Porque usted dice, yo voy a hacer este objetivo y este es el estándar para medir si yo cumplo o no cumplo ese objetivo. Cuando está haciendo el proceso de control, viene a revisar entonces el desempeño real de la compañía con ese estándar que está establecido. Ese es el paso número 2. Paso número 3, implementación de acciones gerenciales. ¿Qué quiere decir eso? Si usted está de manera satisfactoria, decía, llegar a 10.000 y usted llegó a 11.000, oye, vamos muy bien, no pasa nada. Tal vez si iba no muy alejado con un 10, 5%, en el próximo mes o en la próxima semana te puedes recuperar. Pero si ya tenías una desviación un poco interesante, ya tenías que hacer una implementación de acciones para resolver ese déficit que estás generando tú y no llegar al fin del ciclo
o del periodo de evaluación de la planificación, es decir, no lo cumplí. Lo esencial es que para poder llegar a este ejercicio de control, debes tener una planificación desarrollada. También debes tener algo importante que es la parte de objetivos que sean medibles y cuantificables. Y si hay objetivos que deben ser por departamento, se los tiene que decir, miren, este es su objetivo por departamento. Y si hay objetivos que son mensuales o semanales, es decir, estos son los objetivos que tenemos que ir cumpliendo. Entonces, la clave de todo esto es la integración de todas las funciones de la administración. Primero, tener una buena planificación con los objetivos y los estándares que se quieren alcanzar por cada objetivo, para que cuando llegue el proceso de control, saber poder aplicarlos y compararlos y tomar las correcciones del caso. El gerente en esencia lo que hace es tomar decisiones, ya lo hemos dicho. Los gerentes, ¿qué es lo que hacen? Tomar decisiones. Es más, algunos de los espacios en la clase yo le he mencionado que más de un trabajador o más de un empleado alguna vez ha de haber pensado o lo ha de haber dicho, dice, mi jefe no hace nada, yo soy el que hace todo, él solo da órdenes. Bueno, en esencia, los gerentes están es para hacer trabajo gerencial y no es trabajo operativo. Por lo tanto, es verdad, él no hace nada, pero no hace nada operativo. Pero él hace otras acciones, como es tomar las mejores decisiones para decidir qué tiene que hacer la organización para alcanzar los objetivos y mantenerse. Entonces, el proceso de tomar decisiones es propio de los gerentes y cuando hablamos de control, se tienen las siguientes decisiones que se deben tomar. Primero, recordemos que nuestro punto de partida va a ser esa planeación que ya tenemos. Si usted no tiene planificación, ¿qué va a controlar? ¿Sí? Si no tiene planificación, ¿cómo sabe que ya llegó? Si no tiene planificación, ¿cómo sabe que está alejado de lo que quiere la organización? Entonces, una vez que tiene la planificación, donde están los objetivos, y ese estándar al que se refiere es el parámetro de comparación de ver si el cumplimiento del objetivo se está dando. Entonces, con esos puntos de partida, ¿qué es lo que se tiene que hacer? ¿Sí? Lo primero, lo primero que se tiene que hacer, medición del desempeño real. Será revisar los sistemas, será, si es un proceso manual, coger, tabular y procesar y ver qué es lo que ha hecho. Si es una fábrica, es decir, tanto hemos fabricado, tanto hemos consumido, tanto hemos... Ya depende del proceso de cada organización. Pero en esencia, una vez que ya se revisó los objetivos con los estándares a cumplir, lo que se avanza allí luego es a la medición del desempeño real. ¿Qué ha hecho la organización en un periodo de tiempo determinado? Una vez que tiene eso ya en algún espacio, debería ser automatizado. Y es allí el espacio para que usted cree unos sistemas de control. Es más, hay sistemas de controles de gestión que se implementan. Y entonces usted viene y luego dice comparación del desempeño real con ese estándar. Entonces, lo que hicieron los trabajadores versus lo que los directivos planificaron que tenían que hacer. Entonces, se hace esa comparación. Este es un proceso que en la actualidad es inconcebible que se lleve de manera manual. Y es allí que tenemos espacio para que usted como ingeniero de software construya soluciones de este tipo. Entonces, se hace la comparación del desempeño real, es decir, lo que hizo la empresa versus lo que planificaron los directivos que se debía cumplir. Y luego viene la primera decisión que se tiene que tomar. La pregunta es, usted está involucrado ya como ingeniero de software con esta simbología de decisiones, ¿no? Dice, la primera pregunta que se hace es, ¿el estándar se cumple? En el ejemplo que estábamos definiendo,
Se cosecharon 10.000 toneladas. Entonces allí el desempeño está sistematizado también. Nos dirá, sí, se cosecharon 10.000, un poco más. Entonces, si esa es así, si el estándar se cumple, si tenía planificado hacer 10.000 y se hizo 10.000 o un poco más, entonces sí se cumple. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No hay que hacer nada, porque va bien la empresa. Y una vez que ya decide no hacer nada, viene a un proceso cíclico, porque esto es por cada periodo. ¿Ok? Por lo contrario, si por esas cosas de la vida usted tenía que ejecutar las 10.000 toneladas, pero no se dieron las 10.000 toneladas, entonces cae para acá. Y viene nuestra segunda decisión. O sea, no se cumplió el estándar. Se querían 10.000 toneladas y se produjeron 8.000. Entonces no se cumple el estándar, venimos para acá. Allí, una segunda decisión que deben tomar los gerentes, verificar. ¿Qué tiene que verificar? Si que la variación, ¿sí?, del desempeño real versus el estándar es aceptable. ¿Qué quiere decir si es aceptable? No es mucho. ¿Cómo se sabe si es mucho o poco la desviación? Eso también se debe definir cuando se hace la planificación. Mire, se va a planificar 10.000 hectáreas, pero aceptemos una variación del 10%. Entonces, esos parámetros de si es aceptable o no, también se planifican estratégicamente. En el hipotético caso que sea aceptable, es decir, sabe que eran 10.000, pero hicieron 9.900, no pasa nada con 100 que falten, se recuperará el próximo periodo. Entonces, la variación es aceptable. Si es aceptable, entonces, otra vez no hace nada y vuelve al proceso de revisión para el siguiente periodo. Pero, ¿qué ocurre? Si usted tiene una situación en la cual no se cumple el estándar, viene por acá. La variación no es aceptable, viene por acá. Entonces viene una tercera decisión o tercera pregunta o tercera condición que hay que resolver. Y se pregunta ya ahora el equipo de gestión, ¿el estándar es aceptable? Se supone que si usted hizo la planeación estratégica y que fueron muchos los involucrados, está bien revisado ese estándar. Pero de pronto usted dice, ¿sabe qué? Hay que reconsiderar ese estándar. Parece que las 10.000 que se piden no son posibles. Entonces usted se da cuenta aquí que el estándar es aceptable. Si el estándar es aceptable y usted no lo está cumpliendo, porque ya viene por acá, donde el estándar no se cumplió, hay una variación que no es aceptable. Y el estándar sí es aceptable, es decir, es el adecuado. No dice si está bien, si tiene que ser las 10.000 planificadas. Entonces viene por este lado de acá y entonces hay que entrar a un proceso de acción, actuar y corregir. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que identificar la causa de la variación. Falla en transporte, falla el rendimiento de los trabajadores, ¿sí? Sea lo que sea, usted tiene que identificarlo y debe corregir ese problema y de allí sí vuelve al proceso del siguiente periodo a medir otra vez el desempeño. Muy bien, pero ¿qué pasa? Si usted tiene esa condición, en cambio, de que el estándar no es aceptable, usted se dio cuenta ahora que sobredimensionamos las 10.000 toneladas que hay que producir. No se puede. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer allí? Si el estándar no es aceptable, hay que revisar el estándar y se viene a revisar los objetivos y se ajusta el estándar para volver otra vez al ciclo normal. Entonces, este es un proceso que ya los administradores lo hacen de manera intuitiva y muy rápida. ¿Sí? Verifican, está de acuerdo a lo planificado, se cumple el estándar, la variación es aceptable,
todos esos criterios ya los maneja al pie de la letra quienes están como responsables de este proceso. Veamos acerca de los controles del desempeño de las organizaciones y sus empleados. Entonces, para esto debemos ubicarnos en qué es un desempeño, qué es el desempeño. Por ejemplo, el desempeño académico de ustedes a fin de semestre es el resultado de la actividad del semestre. Entonces, será cómo fue su desempeño, fue bueno o malo, ¿no? Entonces, básicamente el desempeño es el resultado final de una actividad. Y cuando hablamos del desempeño organizacional, estamos hablando de la suma de todos esos resultados de todas las actividades laborales de la empresa. Será el desempeño del área de finanzas, de contabilidad, de producción. La suma de todos esos desempeños es el desempeño organizacional. ¿Ok? Entonces, hay que hacer una medición de ese desempeño organizacional donde tenemos que estar claros de la productividad. La productividad se refiere a lo que hace la empresa, es decir, una empresa solo entrega bienes o servicios. Entonces, la productividad no será otra cosa que la cantidad de bienes y servicios que pone a disposición, ¿sí?, la organización, ¿sí?, dividida entre los insumos necesarios para generar esa producción. Una fórmula, entonces así se debe la productividad. Obviamente, en temas, puede hacerlo en temas monetarios o temas de unidades también, si quiere manejar ese estándar. Entonces yo digo, esta es la cantidad que yo he producido, ¿sí?, versus lo que yo he utilizado, los insumos. Entonces así se mide la productividad y ese indicador se calculará por cada periodo para evaluar cómo va evolucionando la productividad de la empresa. Por otro lado, tenemos lo que es la eficiencia, la eficacia organizacional, que es una forma de medir cuán apropiados son los objetivos organizacionales y de qué tan bien se están cumpliendo. O sea, verificar qué tan bien fueron definidos los objetivos y con qué éxito los estamos alcanzando. Entonces, eso es la eficacia organizacional. Cuando nosotros hablamos de controles del desempeño a los empleados, nosotros tenemos las siguientes situaciones asociadas a los empleados. Por ejemplo, los problemas disciplinarios donde podemos hacer énfasis en la asistencia, el comportamiento en el trabajo, la deshonestidad, actividades fuera del trabajo. ¿A qué se refiere esto de la asistencia? Que hay estudiantes, en este caso profesores, que vienen acá a presentarse muy poco en la organización, no vienen, ¿sí? O llegan muy tarde a sus horas laborales. O también hay otro caso que sí ha sido un producto de análisis e incluso llevan a cuestiones fraudulentas de documentos y un abuso de los permisos por enfermedad. Entonces, todos esos problemas disciplinarios afectan el desempeño y entonces los administradores tienen que controlar sobre estas situaciones. Se aplican controles sobre el control de la asistencia. También con respecto al comportamiento ya dentro del espacio laboral. Puede haber insubordinación, que usted le dice haga esto y el empleado no lo hace. O le dicen, usted tiene que seguir las normas de seguridad para estar en la planta y no las cumple. O algo extremo, que sí se da también en algunas organizaciones, consumo de alcohol o de drogas dentro de los espacios laborales. Y eso hay que controlarlo, porque merma el desempeño laboral. La deshonestidad. Hay algunas empresas que han sido afectadas porque en el campo de ustedes, desarrolladores, se han ido con los programas fuentes. Yo conozco muchos de esos casos. Entonces, roban el código fuente
de las empresas donde están trabajando como desarrolladores y ya luego ellos van, los venden como suyos en otros lugares. Eso es uno de los principales eh, elementos que se dan en los empleados dentro del área de software, ¿no? También temas de falsificaciones de documentos, falsificaciones de algún tipo de formulario, o lo que se dijo ya, robar literalmente algún insumo que puede ser directamente ya también el producto, como en este caso, llevarse algún sistema, los fuentes, y venderlos luego por su cuenta, o de pronto tiene papelería, algunas cuestiones triviales, equipos, cogérselo. Eso tiene que ver también con una merma al desempeño laboral y hay que controlarlo, que en esta fase que lo que estamos viendo es los controles. Actividades fuera del trabajo. Entonces, sí se ha dado cuenta usted que la noticia en nuestro país está lleno de casos donde hay gente que está vinculada a actividades ilícitas, pero sin embargo tienen tal o cual cargo en alguna empresa. Entonces, son actividades delictivas que se cometen fuera del espacio laboral y que afectan acá. O también, aunque no es muy habitual eso ya ahora en nuestro país, temas de huelgas, ¿sí? Temas de huelgas se daban antes con más frecuencia, lo que afecta también el desempeño laboral. Y algo que sí también se presta es que usted está trabajando en una empresa y se supone que la otra empresa hace algo similar que usted, es la competencia, pero usted tiene empleados que están colaborando con esa competencia. ¿Ok? Ese es uno de los elementos que usted tiene en el control de desempeño de los empleados. Vamos a ver en este momento ahora cuáles son esas herramientas para medir el desempeño organizacional. Pero antes, cuantifiquemos o especifiquemos cuáles son los controles, los tipos de controles que usted debe tener en una empresa, en una organización. Usted tiene controles preventivos, controles concurrentes y controles de retroalimentación. Cada uno de estos controles, ¿sí? Estos son familias de controles, tipos de controles. Obviamente para controles preventivos hay una lista, otros también para los concurrentes, así para retroalimentación. Entonces, lo que debemos tener en cuenta ahora es que los controles preventivos están asociados a los insumos y lo que buscan es anticiparse a los problemas, ¿sí? Entonces, usted tiene calidad con respecto a los insumos que recibe. Por ejemplo, nosotros cuando contratamos profesores, hay un cierto nivel de estándar de formación que debe tener para que pueda pasar. Entonces, esos controles, hay un proceso de concurso para vincularlo acá. No es que viene y directamente ya su profesor. Entonces, esos son controles en los insumos, son controles preventivos. Controles en el proceso son aquellos que se están ejecutando en la operación diaria y lo que busca es corregir los problemas tan pronto como se presentan. Esos controles recurrentes o concurrentes son a los procesos. Por ejemplo, acá nosotros en la universidad tenemos unos controles de este tipo donde yo pongo una tarea y el sistema automáticamente me da un plazo de que yo tengo que corregir. 4 días, si mal no recuerdo, es para que yo corrija sus tareas. Y si en 4 días yo no corrijo, ya le está llamando una alerta, una atención de parte del director de carrera que corrija eso. Entonces, eso es un control concurrente, de inmediato, para que no se presente y más adelante no llegue el proceso de que se requieren esas calificaciones parciales y no están disponibles. ¿Ok? Controles, en cambio, a los resultados. Esos son controles de retroalimentación, son controles cuando ya el problema se ha presentado. Ya tienen un problema, entonces hay que corregirlo. Entonces hay que identificar ese problema y con el control asociado, que es un control de retroalimentación, corregir ese problema. Mientras más alto es el nivel de control o el tipo de control que estoy aplicando para corregir algo, ya será más costoso. Control preventivo menos, control ocurrente más y control de corrección, porque así se podría llamar, o de retroalimentación, eso es mucho más alto. Dentro de las herramientas que nosotros tenemos para los controles,
Solo tenemos uno que son los controles financieros. Yo sé que acá estamos lejos de contabilidad, pero usted debería conocerlo. Yo ya le he dicho y lo he invitado a que coja unos cursos por su cuenta, porque usted debería tener al menos un conocimiento de contabilidad básica, no sea solamente por su formación en su carrera, sino por su vida personal. Entonces, no solo tenemos controles financieros, entonces aquí tenemos el objetivo asociado a este control. El primero es la liquidez, ¿sí? El propósito es probar la capacidad de la organización para cumplir sus obligaciones de corto plazo. Esa es la liquidez. La liquidez asociada a una fórmula como es la de proporción actual. Este es el indicador, un control financiero que usted tiene, la de proporción actual o la de la prueba ácida. ¿Ok? ¿En qué consiste esto? Esto de acá son grupos de cuentas los que están involucrados. Son grupos de cuentas que usted los coge del balance o del estado de resultados. Ese es el origen de las cuentas, los grupos de cuentas que están asociados en estas fórmulas de controles financieros. Y se hacen cerrado un mes, generalmente, y consisten en lo siguiente. Por ejemplo, para probar la capacidad de la organización para cumplir con sus obligaciones, lo que hace es los activos actuales, todos los activos que tiene la empresa, dividido para las obligaciones actuales. Entonces allí se elimina, se identifica cuál es la respuesta de ese indicador. Y en función de ese resultado se evalúa y se dan las condiciones y conclusiones respectivas. ¿Sí? La idea es que supere los activos actuales a sus obligaciones actuales. Por lo tanto, deberá ser una división mayor que 1. Mientras mayor es, será mejor en comparación con otros periodos. ¿Sí? Por otro lado, yo tengo la prueba ácida. Básicamente también es para probar la liquidez, pero es con mayor precisión cuando los inventarios tienen una tasa de rotación muy baja o son difíciles de vender. Entonces, yo lo que hago es, a los activos actuales les saco los inventarios, porque los inventarios son activos y si yo los dejo en la fórmula anterior, significa que me puede estar reflejando algo que no es muy real, porque debemos tener en cuenta que con la premisa de que rotan muy poco los inventarios, es decir, muy poco se vende. Entonces, yo no debería considerarlos en esta prueba ácida que es para verificar mi liquidez. Entonces, yo los saco. En la fórmula quedaría los activos actuales menos los inventarios y eso sí, dividido para las obligaciones actuales. Y la consideración para la interpretación del índice es la misma. Hay otra fórmula que es la del apalancamiento. ¿Qué es el apalancamiento? Esto quiere decir que entre más alta es la proporción, más apalancada está la organización. Es la capacidad que se tiene de poder trabajar con el dinero de los demás. A eso se refiere el apalancamiento. Y aquí tenemos la primera, la proporción es de deudas versus activos. Entonces yo veo todas mis deudas dividido para mis activos totales, me va a dar la fórmula del apalancamiento. ¿Sí? Y entonces yo tendré que evaluar, a ver qué tan apalancado estoy yo. ¿Sí? Es decir, yo mis deudas tengo como cubrirlas porque las estoy cruzando contra mis activos totales. ¿Ok? Y así les podemos citar ya la que es un poco más importante, que es la de la rentabilidad. Este control, todas estas funciones, estos son indicadores que se ejecutan para medir el desempeño de la organización. Generalmente se hacen con mes cerrado, fin de mes, y con mucha más razón al final de cada año, para evaluar el desempeño de la organización. ¿Ok? Entonces, una asociada a la rentabilidad es el margen de utilidad sobre las ventas. ¿Cómo se calcula esto? Utilidades netas después del impuesto que tiene
algunas condiciones, ¿no? Cuando calcula las utilidades. Se reparten los trabajadores, se paga el impuesto y luego quedan las que son totales. Pero para el caso de la rentabilidad, aquí estamos utilidades netas después de los impuestos ya versus las ventas totales. ¿Sí? Entonces, este indicador es el indicador, ¿sí?, de rentabilidad. Y si usted quiere verificar a lo que se llama el retorno de la inversión, que lo que busca es medir la eficiencia de los activos para generar utilidades, se resuelve con la siguiente fórmula. Utilidad neta después del impuesto dividido para activos totales. No se asuste si usted de pronto ve que se le hace complejo ver todas estas fórmulas matemáticas para calcular indicadores dentro de los controles financieros, porque esto está disponible y cuando usted quiera utilizarlo simplemente busca la fórmula y lo aplica. Lo importante es que sí sepa para qué sirve cada uno de estos indicadores. Otra herramienta asociada al desempeño organizacional son los controles de información. Los controles de información. Se refiere a sistemas de administración de información. Quiere decir que todo esto que estamos viendo ahora está en una plataforma informática donde se manejan alertas, se manejan límites inferiores, mínimos, parámetros permitidos y no permitidos dentro de lo que es la planeación versus el desempeño real y la sugerencia de acciones a ejecutar para corregir. Entonces, todo esto se lo monta en un sistema informático para poderlo ir manejando de manera sistematizada y ya los gerentes no tienen que estar, pídeme el reporte de lo que se hizo, déjeme el reporte de lo que se planificó y volver a comparar manualmente. No, eso ya se hace a través de los sistemas de información que se diseñan y que usted también va a tener la oportunidad de crearlos como desarrollador de software. Un control más, una herramienta más para medir el desempeño organizacional, para controlar el desempeño organizacional, es el cuadro de mando integral o Balance Scorecard. Se conoce así o también como tablero de control. Esta es una herramienta que le sirve para medir el desempeño de la empresa y para identificar qué es lo que está pasando en los departamentos y mostrar lo que sucede con cada uno de ellos. Entonces, esta herramienta me permite hacer eso. Es una herramienta sistematizada, detrás de ello hay una metodología muy bien definida. Construir un curso de manejo de Balance Scorecard sería interesante. Usted aprenderá a utilizar Balance Scorecard en un curso especializado, le pudiera estar tomando casi la misma cantidad de horas de este curso. Pero las bondades de manejar esta metodología le dan un plus bien amplio dentro del campo de la gestión. Entonces, básicamente el Balance Scorecard es una herramienta de software que accede a más software y a más bases de datos. Y lo que busca es controlar y supervisar el desempeño de los objetivos planteados en la empresa versus lo real. ¿Okay? La característica que tiene esta herramienta es que se divide en 4 perspectivas. La una es la perspectiva financiera, la otra es perspectiva interna del negocio, la otra perspectiva es de innovación y aprendizaje y por último la del cliente, la perspectiva del cliente. En la primera, que lo que se busca es cómo nos vemos ante los accionistas. Esa es la perspectiva financiera. En la otra es en qué debemos ser mejores. Esta es la perspectiva de procesos internos del negocio, cómo tiene que estar trabajando para mejorar. Y la otra es, ¿podemos continuar mejorando y creando valor? Eso en las perspectivas que tenemos acá de innovación y aprendizaje. Y por último, ¿cómo nos ven los clientes? En la perspectiva del cliente.
Usted, cuando crea el ejercicio de planeación estratégica, unas herramientas de mucha utilidad es ya irla vinculando a la planeación estratégica con el cuadro de mando integral, ¿sí? Porque básicamente en su planeación estratégica usted define qué cosas, indicadores, objetivos y los indicadores que tiene que cumplir para resolver ese objetivo. Entonces, eso se traslada al cuadro de mando integral y se lo mapea, porque aquí van a estar varias metas, y son las metas, son los objetivos a los que se quiere llegar, y los indicadores, el propósito o el estándar, pero en diferentes áreas, en estas 4 áreas, la de cliente, procesos internos, de la innovación y la parte financiera. Entonces, dependiendo de ese objetivo que usted planteó, en cuál de estas 4 perspectivas se asocia, usted la pone allí y luego, producto de un análisis, verificará del desempeño real si se cumplió o no se cumplió los indicadores que se definen por cada objetivo. ¿Ok? Y es así como funciona esto. Para ir finalizando nuestra sesión de hoy, nosotros debemos estar claros en que hay unas situaciones que están un poco a la vanguardia en nuestros días, unas prácticas de gestión, y una de ellas son también como herramientas también para mejorar el desempeño, son las de benchmarking. El benchmarking no es otra cosa que ver entre el mercado las mejores prácticas. ¿Entre quiénes? Entre los competidores y los no competidores. ¿Con qué intención? Tomar un modelo para lograr un desempeño superior. Ver como referencia lo que están haciendo los competidores del área o algún otro que no sea de la misma área, pero que es relacionada y que se puede aplicar a nuestro entorno. Entonces se busca esas mejores prácticas. Por ejemplo, terciarizar algo, subcontratar algo, utilizar determinado producto de materia prima. Entonces, todas esas prácticas se identifican. Y ahora, ¿qué es el benchmark? Es el nivel de excelencia utilizado para estándar. Por ejemplo, si usted dice que si allá están haciendo tal cosa, ¿y con qué estándares? Yo lo hago, yo lo pongo acá, ese mismo, pero con un estándar. Ese estándar será el benchmark para medir ese desempeño y hacer comparaciones de si estamos avanzando o no. Una vez revisado todos esos controles, herramientas con las que yo puedo monitorear el desempeño organizacional, porque recordemos que básicamente los 3 pasos son: no olvidarse antes de terminar, yo regreso para que a usted le quede claro, los 3 elementos, los 3 pasos que son: primero, medir el desempeño real, comparación con el estándar e implementar las correcciones. No hay más en el proceso de control. Aquí lo que estoy haciendo es haciéndole un zoom a ese proceso de control y ver dónde hay que tomar 3 decisiones importantes. En la actualidad, o temas contemporáneos referente al control, para cerrar la clase, les podemos mencionar que siempre hay temas laborales con dificultad de resolver en las organizaciones. Temas como la privacidad, el robo de los empleados, como yo le comenté, el programa Fuentes o algún otro equipo, robos dentro de los empleados. Eso es lo que más frecuentemente se da. Y ahora se le suma algo de la violencia en el trabajo. Entonces, ¿cómo resolver eso? Con políticas para controlar las opciones inapropiadas y asegurarse de que el trabajo sea realizado de forma eficiente. Entonces, ahí está lo que deberíamos controlar y una idea de cómo hacerlo, la política, ¿no? Luego, las interacciones con el cliente obviamente van a influir la percepción de que tienen clientes respecto del valor del servicio que se da. Entonces, a ese cliente hay que tratarlo bien, porque en la actualidad la tendencia de las empresas es volcarle toda la atención y el oído al cliente. Y el usuario, o hablando de usuario, el empleado que se relaciona con el cliente, debe estar muy bien capacitado, ¿sí?
Y debe estar usted en una empresa que debe procurar interesarse en desarrollar relaciones benéficas entre los empleados y sus clientes. Para ello debe estar muy capacitado, muy empoderado sus trabajadores para que atiendan bien a los clientes. Esos son de entre los temas importantes contemporáneos respecto al control de desempeño. La gobernabilidad corporativa se refiere a que ya hay unas grandes empresas, no son pequeñas empresas como hace tiempo. Dice, hay que hacerlo mediante una estrategia y un modelo de gestión adecuado. Recordar que los intereses de los propietarios siempre van a estar enfocados en tener una mejor rentabilidad, ¿sí? Y es allí donde los gerentes designados deben estar en constante comunicación con los cuerpos directivos de los directorios o de los dueños, con la finalidad de poder generar un espacio apropiado y que los trabajadores permitan a los gerentes trabajar. Hasta allí lo que teníamos planteado para la sesión teórica del día de hoy. Estimados todos, hemos llegado a la finalización de la clase de hoy. Por favor, importante llegar media hora antes el día del examen porque haremos una validación teórica de los trabajos entregados por ustedes, donde se califica el 50% adicional de ese trabajo grupal. Entonces, no olvidarse de esto, ser un poco puntuales para poder así dar de manera satisfactoria el examen. Hasta allí la clase de hoy. Que tengan muy buenas tardes. Nosotros vamos a tener un test este día viernes, el último test de esta asignatura. ¿Ok? Allí se validarán lo que es de la semana 5 y 6. No entra esta semana ya entra para lo que es el examen. ¿Ok? Lo voy a dejar habilitado allí un tiempo prudencial. Por lo menos será un día para que usted lo pueda resolver. ¿Ok? Sin más, que tengan muy buenas tardes.